Muy buenas tardes, familia. Le damos gracias a nuestro Dios porque podemos estar nuevamente juntos. Y si me acompañan al libro de Nehemías, capítulo 5. Mientras quisiera felicitar a todas las madres que están aquí presentes y también a las que nos están siguiendo. Que Dios las siga bendiciendo, fortaleciendo y permaneciendo en su palabra. Nehemías capítulo 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían: hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, he aquí, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos. Y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre, y no podemos hacer nada, porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se rebeló mi corazón dentro de mí y contendí con los nobles y con los oficiales y les dije: ¿estáis cobrando usura cada uno a su hermano? Y congregué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. ¿Y ahora venderéis a vuestros hermanos para que sean vendidos a nosotros? Entonces se quedaron callados y no hallaron respuesta. Y agregué: no está bien lo que hacéis. ¿No debéis andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Os ruego, pues, que abandonemos esta usura. Os ruego que hoy mismo les devolváis sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la 100ª parte del dinero y del grano, del mosto y del aceite que estáis exigiendo de ellos. Entonces ellos dijeron: lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Y llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. También sacudí los pliegues de mi manto y dije: así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo: amén. Y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Además, desde el día en el que el rey me mandó que fuera gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del rey Artajerjes, 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos comido del pan del gobernador. Pero los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo y tomaban de ellos 40 siclos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También yo me dediqué a la obra en esta muralla, y no compramos terrenos, y todos mis siervos estaban reunidos allí para la obra. Y había a mi mesa 150 judíos y oficiales, sin contar los que vinieron a nosotros de las naciones que nos rodeaban. Lo que preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas aves para mí. Cada 10 días toda clase de vino se proveía en abundancia,
Y con todo esto no reclamé el pan del gobernador, porque era pesada la servidumbre sobre este pueblo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Oremos. Señor nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, estamos hoy aquí delante de ti, Padre, para que tu palabra sea expuesta, para que tú, Señor, nos hables, para que tú, Padre, por medio de tu palabra, quiebres y penetres cada uno de nuestro ser, Padre. Ayúdanos, Padre, que tu palabra edifique a nuestras vidas, Señor, y nos permita ver aquello que debemos corregir, Padre. También, Señor, que tu palabra sea usada para traer a salvación a aquellos, Padre, que tú has predestinado antes de la fundación del mundo, Padre. Ayúdanos, Padre, a poder estar enfocados, a estar prestos a tu palabra, Señor, porque es tu palabra y tu palabra tiene mucho que decirnos a nosotros. Ayúdanos, pues, Padre, a escuchar, a ser diligentes y a estar pendientes, Padre, a tu voz. Que podamos ser sensibles a tu Santo Espíritu, que está listo para redarguirnos, Señor. Gracias, Padre, y ayúdanos, Dios, en este tiempo. Amén. Familia, de modo de introducción que quisiera tocar, solamente mencionar Deuteronomio 10, versículo 12, que dice palabras dadas de Moisés y que expresan, dice Moisés: y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas, sí, que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames, que le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes, sí, que guardes los mandamientos del Señor, sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Después, capítulos después, en Deuteronomio 29, después de que Dios les dice que escojan entre la bendición y la maldición, qué camino han de escoger el pueblo de Dios al ser liberados de la esclavitud de Egipto. Y en el capítulo 29, del versículo 24 al 28, Dios empieza a advertirles y les dice lo que sucedería si no guardaban, si no tenían temor delante del santo Dios que los había liberado, si no obedecían a su palabra. Dice que las naciones alrededor verían a Israel y preguntarían: ¿por qué? ¿Por qué el Señor de esta tierra? ¿Por qué esta gran explosión de ira hacia este pueblo? Porque habían abandonado el pacto de su Dios. Él los había sacado de la esclavitud de la tierra de Egipto, los había liberado. Porque ellos sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no conocieron. Y por esta razón se encendió la gran ira de nuestro Dios, el justo Dios, contra la tierra de Israel. Y dice que Él traería maldición, la cual Él advierte en Deuteronomio 29, del versículo 24 al 28. El Señor fue quien desarraigó de su tierra con gran ira y los arrojó a otra tierra, a su pueblo. Y es lo que estamos viendo nosotros en esto, en Nehemías. El pueblo de Dios, ¿qué sucedió después de la liberación? Después de conquistar la tierra. Perdió su foco, perdió de vista la mirada en su Señor. Y empezó a contagiarse con las costumbres paganas. Empezó a ser infiel y se prostituyó tras otros dioses los cuales no conocían. Se caracterizaron por la idolatría, a lo cual nuevamente llevó a enfurecer a nuestro Dios, el cual es santo, y Él cumpliría lo que acabo de mencionar. Él los entregó, sí, Él los entregó en manos de los de Babilonia por su maldad. Y esto lo vemos en Segunda de Reyes, capítulo 25. Vemos que ellos fueron entregados
Babilonia destrozó por completo al pueblo de Israel. A Jerusalén la hizo pedazos. A la casa del Señor la quemaron. Las columnas la destrozaron. Se llevaron cautivos al pueblo y solamente dejaron a aquellos pobres. Dentro de su cautiverio, en este lugar, el pueblo de Israel, muchos estaban adaptando a esta condición. Sin embargo, había otro pueblo que no había olvidado sus raíces, no había olvidado sus tierras, no había olvidado a su Dios. Lo cual Babilonia también fue juzgada por Dios. Y en su momento Dios mandó a los persas a conquistarla y a derrotarla, los cuales fueron el medio ¿para qué? Para que los primeros grupos fueran y regresaran a la edificación del templo de Jerusalén. Y esto lo podemos ver en Esdras, los primeros capítulos, cómo Zorobabel es el que inicia y el que va liderando a este primer grupo. Pasan unos cuantos años y es ahora conforme podemos estar viendo nosotros el libro de Nehemías. Lo que hemos visto en los primeros 4 capítulos, hemos visto a un distinguido siervo del Señor, copero del rey Artajerjes. Vemos en el primer capítulo cómo este siervo inicia una oración hacia su Dios, reconociendo los pecados de su pueblo. Y hace mención, sí, de que si el pueblo vuelve a Dios, Él sería fiel y Él los traería de regreso a su lugar. Vemos cómo Nehemías halla gracia delante del rey y es enviado ¿a qué? A reedificar. En esta obra que no ha sido nada sencillo, lo hemos visto. Sí, han estado edificando las puertas de la ciudad, trabajando el pueblo en unidad. Sin embargo, como lo mencioné, ha sido difícil. ¿Por qué? Porque la adversidad se ha presentado al pueblo de Dios. Ataques externos, como vimos la semana pasada, han venido y han tratado y han quitado el aliento en su pueblo. Tanto era la aflicción de las naciones vecinas que vimos la semana pasada, que para trabajar en la obra tenían que tener su herramienta en mano y en la otra tenían que tener su arma. Los ataques eran claros y eran externos hasta este momento. Sin embargo, hoy nos encontramos en el capítulo 5 y ahora podemos ver algo muy peculiar. Empieza un ataque interno, el cual está fracturando y fracturó la unión del pueblo. Veamos pues cómo se desarrolla esta historia. Con esto en mente, tengamos presente que debemos, tú y yo, nosotros, temer a Dios y guardar sus mandamientos, todos, cada uno de ellos. Pues esto es el todo del hombre. Y no podemos pasar por alto nada de lo cual Dios requiere de nosotros. Para continuar pues con este estudio, lo he dividido en 3 puntos. El primero de ellos es un pueblo oprimido. Del versículo 1 al versículo 5. Nuestro punto número 2 sería un pueblo redimido, del versículo 6 al versículo 13. Y nuestro punto número 3 sería un pueblo gobernado, del versículo 14 al 19. Y así pues comenzamos en el punto número 1. Dice, y hubo gran clamor del pueblo. Sí. Debido a que la ciudad estaba siendo reedificada y había demasiados problemas externos, vemos una opresión más. Se les estaba sometiendo al pueblo a algo que ellos no podían hacer. Y esto causó un clamor. Hubo un clamor, sí, una gran protesta entre el pueblo. Al escuchar clamor se nos viene a la mente que necesitamos ver que hay un problema. ¿Por qué? Porque alguien está pidiendo ayuda, auxilio, socorro.
Entonces podemos ver que naturalmente la gente está exclamando. Hay algo aquí muy importante que debemos de ver, lo cual Dios quiere que prestemos atención. No había comida. Se estaban quedando sin comida ellos. Estaban a punto, estaban a la muerte y estaban clamando, ayúdanos, ayúdanos, ¿por qué? Porque si no nos das grano, pereceremos. Había 3 situaciones claras que nos muestra del versículo 2, 3 y 4 en esta sección. Y una de ellas era de que había familias numerosas, sí, tenían demasiados miembros. Y poco a poco la comida estaba empezando a escasear para ellos. Si no se les ayudaba, en el versículo 2 perecerían. Luego en el versículo 3 continuamos. Dice que narra que hubo otros que estaban empeñando ¿qué? Sus campos, sus viñas, para poder conseguir grano, para poder trabajarlo, para poder vivir y seguir. Y en el versículo 4 vemos a otro grupo de personas que habían pedido prestado dinero con el fin de poder pagar sus impuestos al rey. La opresión era fuerte, que la queja era inminente. Sin embargo, en el versículo 5 podemos ver que el pueblo, los pobres, aquellos que están siendo oprimidos, empiezan a decir, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Sus hijos son como nosotros. Y estamos entregando nuestros hijos y nuestras hijas en esclavitud para tener algo para comer. Podemos ver aquí la causa del clamor. Se estaban quedando sin recursos. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la causa de este clamor? Sigamos viendo. No tenían grano. Ya sus campos los habían dado y estaban pidiendo dinero. Sin embargo, en la última parte, en la última oración de este versículo 5, podemos ver que dicen en su queja, nuestros campos y viñas pertenecen a otros. Y eso nos da la clave. ¿Quiénes son estos otros? ¿Quiénes son estos que están mencionando? Podemos ver que si sencillamente alguien se está quejando, si alguien está empobreciendo, alguien del otro lado se está haciendo rico. Alguien del otro lado está teniendo poder. Alguien del otro lado está teniendo autoridad. Y eso es lo que estamos viendo. Los pobres se están quejando sobre los nobles, sobre los ricos de su pueblo, que estaban oprimiendo estas cargas sobre ellos. ¿Qué podemos ver sobre esta diferencia social entre los ricos y entre los pobres? Un tremendo egoísmo y codicia. Lo único que los ricos y los nobles querían era llenar sus bolsillos. Se olvidaron totalmente de sus prójimos y se olvidaron de la ley de Dios. Totalmente. Había una diferencia entre ellos. Los ricos y los nobles estaban tomando ventaja de esta situación. Aquí es donde tú y yo nos podemos preguntar que el amor a nuestros prójimos y la ley de Dios, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Cómo responderemos tú y yo ante las necesidades de nuestros prójimos? Bien sabemos que hoy en día estamos afrontando esta pandemia. Sin embargo, apenas es el inicio de una recesión económica y muchos ya lo están sufriendo. Gracias a Dios que habemos muchos que tenemos un trabajo fijo. Sin embargo, dentro de nuestra familia, dentro de la familia de Dios, hay muchos que no es de esta manera, los cuales están viviendo del día al día. Hay muchos entre nuestra familia que son numerosos. Hay muchos en nuestra familia que llegará el tiempo que empezarán a empeñar sus bienes, que empezarán a pedir prestado. ¿Por qué? Porque no les alcanzará. Muchos no tienen trabajo ya y esto se va a ver. Espero equivocarme. Espero que Dios provea a cada uno de sus hijos. Pero podemos ver que Dios está hablando.
Tal vez tú dirás, oye, Giovanni, no suena nada mal el cobrar algún interés, usura, es lo que estamos viendo. Ellos ganan, yo gano, pero no, para nosotros esto no es así. Para el pueblo de Dios no es así. Para el mundo normal podemos ver que claro que sí, yo te presto esto y yo recibo más cuando tú me pagues. Pero el pueblo de Dios tenía prohibido esta acción. Acompáñenme pues a Levítico 25, 35 al 36. Recordemos que nuestro Dios es perfecto y Él instituyó todo dentro de lo espiritual hasta lo más básico, hasta la economía. No dejó ningún clavo suelto para su pueblo. Él lo dejó todo perfecto. Dice, en caso de que un hermano tuyo empobrezca y sus medios para contigo decaigan, tú lo sostendrás como un forastero peregrino para que viva contigo. No tomes interés y usura de él, mas teme a tu Dios para que tu hermano viva contigo. Aquí nos muestra cómo el pueblo de Dios debería de actuar ante estas circunstancias de pobreza con sus hermanos. Y claramente leemos, no, para nada, no a la usura, no a qué, a la práctica de cobrar un interés excesivo por un préstamo. No, el pueblo de Dios aquí podemos ver que se estaba rebelando nuevamente ante la ley de Dios. Los nobles se creían con mayor derecho que los pobres y esto había causado una desunión. Hermanos, familia, recordemos que si Dios nos ha bendecido, no es para que nosotros nos hagamos un becerro de oro con nuestra economía. Es para que seamos administradores de sus bendiciones que Él nos ha dado para esta tierra. Mientras tú y yo tengamos que comer y que vestir, es mucho más que suficiente para nosotros. Y esto solamente será suficiente cuando nuestro Señor Jesucristo sea suficiente para nuestras vidas. Hablamos de ser radicales. Hablamos de ser verdaderos cristianos. ¿Cuándo sucederá esto? Si no es suficiente Cristo para nuestras vidas, no lograremos solamente ir a la iglesia con nuestras Biblias en nuestras manos. Y eso será lo más que podremos hacer. Cuando hay tanto por qué despojarnos, cuando hay tanto por qué servir, cuando hay tanto por qué mostrar la gloria de nuestro Dios. Con pandemia o sin pandemia, ¿cómo estamos con nuestros prójimos? ¿Quitándole lo poco que ellos tienen? ¿Ni siquiera contemplándoles? ¿Nos estamos aprovechando de nuestros hermanos necesitados? Porque si lo estamos haciendo, más vale que vengamos a nuestro Dios y pidamos perdón. Existe opresión hoy en día. Sin embargo, es una gran oportunidad para servir a Dios y a nuestros hermanos, apoyándoles, cuidándoles, procurándoles, mostrándoles el amor que Dios nos ha dado, que no merecíamos. De igual manera, mostrarles ese amor a ellos. La opresión del pueblo de Dios causó un hambre. Continuemos viendo pues qué sucedió con esta fractura. Tenía el pueblo dividido. ¿Hubo solución? Entramos al punto número 2. La redención de un pueblo. Versículos 6 al 13 es donde vemos esto. Versículo 6 dice: entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Hermanos, pongamos mucha atención en esta parte. En verdad, por favor, que Dios nos hable.
Nehemías pudo decir al escuchar el clamor del pueblo y al ver esta opresión, vemos una peculiar reacción de este protagonista de esta historia. Pero antes, solamente a comentario, quisiera traer a memoria otros personajes que han reaccionado de la misma manera. Vemos aquí claramente que Nehemías se enfadó, se enojó. ¿Ante qué? Ante el pecado. Recordemos pues a Moisés, cuando él estaba en la presencia de Dios recibiendo los 10 mandamientos y el Señor pudo ver, pudo escuchar el pecado ya tan solo un tiempo después de haber sido librados de mano de Faraón, pecando, estando idolatrando a un becerro. ¿Y qué sucedió? Dios los quiso destruir, pero Moisés, por misericordia y gracia de Dios, fue usado ¿para qué? Para intervenir por su pueblo. Le pide: Señor, no hagas este grande mal. Y va al ver al pueblo. Va con un corazón para velar por ellos y ver qué está pasando. Puede escuchar que el pueblo está cantando. ¿A qué? A una idolatría. ¿Y qué sucede? ¿Cómo creen que llegó Moisés? Hijos míos, hijitos, ¿qué pasó? No, dice la Biblia que no se encendió la ira de Moisés. Dice la palabra en Éxodo 32, 19. Se encendió su ira ante el pecado del pueblo. ¿Cómo es posible que el pueblo haya hecho eso ante la salvación tan grande y tan poderosa de nuestro Dios? Otro ejemplo más. El hombre perfecto. Si Moisés y Nehemías se pudieron equivocar, veamos qué sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Con Él no tendremos duda de nada. Hemos leído claramente muchas veces cuando Jesús vació a los vendedores. ¿Qué sucedió? Él mostró una gran emoción de ira. Esta fue descrita como el celo por la casa de su Padre, de Dios. Y esto lo podemos encontrar en Juan 2:17, si lo quieren checar. El enojo que Jesús mostró era totalmente puro, justificado. ¿Por qué? Porque estaba la raíz del enojo basado en la preocupación de la adoración y de la santidad de su Dios. Hubo una vez más que muestra el enojo de nuestro Señor, y a modo de referencia lo comparto en Marcos 3:5. Hermanos, para aquellos que solamente estamos con un Dios de amor, con un Dios de misericordia, con un Dios de amor y de paz, no olvidemos que es el mismo Dios del Antiguo Testamento. No lo olvidemos, un Dios santo, un Dios recto que no tolera el pecado. La palabra dice que Nehemías se enojó. Y no fue un enojo pequeño, créeme que no. Dice: me enojé en gran manera al escuchar esto. Hermanos, seamos como Nehemías al ver, al escuchar el pecado del pueblo de Dios. Vemos cómo fue su reacción. No se quedó callado. Hermanos, tú y yo no nos quedemos callados y compartamos las buenas nuevas de salvación. Que vean quién es Dios, el Santo, para que las personas puedan ver su pecaminosidad, su estado y condición y necesidad delante de Dios. Ellos necesitaban escuchar su pecado. Nosotros siempre necesitamos escuchar lo que le agrada y place a Dios. Y muchas veces Dios nos manda a nosotros a hablar y nos quedamos callados. Y esto es un terrible mal. Hermanos, es la palabra de Dios.
No es la persona que se pone aquí, es la palabra de Dios que habla. Escuchemos pues a su voz. En el versículo 7 dice: se rebeló mi corazón y contendí con los nobles y con los oficiales. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están cobrando usura? Y los congregó a asamblea. Comenzó a exhortar al pueblo, comenzó a corregirles, a disciplinar. En el versículo 8, Nehemías podemos ver que comienza a explicar: nosotros hemos redimido, dice él, aquellos que habían sido vendidos a otras naciones, los hemos rescatado. Y ahora vienen ustedes, compatriotas, ustedes del mismo pueblo, y ahora quieren hacer mercader con nuestros propios hermanos. Vayamos pues nuevamente a Levítico 25, 39 al 40, si quieres checarlo. ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? Habla claramente qué debería suceder cuando un hermano pobre se vendía ante ti. ¿Cómo deberías de tratarlo? ¿Como esclavo? No, como jornalero, dice la palabra, sin cobrarle ningún interés por su servicio, no. Y si un hermano tuyo se vendía ante ti, no lo tomarías, como mencioné, como esclavo. En el versículo 42, en esta parte que les di, dice que, ¿por qué? ¿Por qué no los tomarías como esclavos? Porque dice que el Señor fue quien los sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, de ser esclavos. ¿Cómo pues te atreves a poner a tu propio hermano en esclavitud cuando tú fuiste liberado? En el versículo 43 dice que no te enseñorearás sobre ellos. Y en el versículo 48 hace mención de cómo poder redimir a sus hermanos que habían sido vendidos. Aquí llegamos a una palabra muy importante: redención. Redención es pagar un precio para asegurar la libertad de alguien. Sí, Nehemías de su propia posibilidad dio el pago para poder rescatar a aquellos hermanos judíos que habían sido vendidos a otras naciones. Hermanos, de igual manera, hubo un ser divino, supremo, majestuoso, que fue enviado del cielo con una sola misión: Jesús. Muchos del pueblo de Dios habían sido esclavizados, lo que estamos viendo, por las naciones enemigas. Así como nosotros hoy en día estamos esclavizados al pecado. Sí, el pecado que había entrado por medio de un hombre, Adán, y de ahí en adelante todos los que descendimos de él. El pecado entró al mundo por un hombre, por la desobediencia de Adán. Ante el desobedecer la ley de Dios, de su creador. Ahora esta enfermedad, sí, esta enfermedad llamada pecado, la cual es mucho más letal que un coronavirus. Esta enfermedad nos ha hecho tan miserables, tan vanos y tan huecos. Nos ha hecho aborrecedores de Dios, del único Dios verdadero. El pecado causó una separación tan grande entre la relación Dios y el hombre. Pues no hay nadie que busque el bien, no hay nadie que quiera ni pueda, nadie. El pecado nos ha condenado delante del soberano Dios. Sí, debido al pecado, todo hombre natural se encuentra bajo la ira del Dios Santo. Pues existe una gran deuda moral del hombre hacia Dios, su creador, que el hombre debe de pagar, ya sea en una condenación eterna o al humillarte, arrepentirte
y creer que Jesús recibió ese castigo que tú y yo merecíamos. Por tanto, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, vino a pagar con su propia vida en la cruz por nuestra libertad, para ser traídos nuevamente a la presencia del Todopoderoso. Solamente Jesús, el verdadero, el fiel, aquel que estuvo a prueba por el enemigo, lo quiso destruir, pero Él se mantuvo afirmado en su palabra. Y a lo largo de los 33 años, Él cumplió la ley perfecta con todas sus exigencias, haciéndolo merecedor de justicia. Su vida perfecta fue el precio para pagar y rescatarnos de nuestra esclavitud, de nuestra opresión y cautiverio al pecado. Con su sangre carmesí cubrió nuestra maldad y por su llaga hemos sido curados. Fue en el Calvario tremenda muestra de sacrificio. Allí Él nos dio libertad. Allí, por su sufrimiento, es ahora nuestro gozo. Por su castigo es ahora nuestra paz. Y con su muerte es ahora nuestra vida, vida en abundancia y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo, tú que nos escuchas, tú puedes ser redimido del pecado que domina y ha esclavizado tu vida. Puedes en verdad encontrar esa paz que tu alma necesita. Estás todo derrotado, golpeado, afligido, sufrido y destruido por las consecuencias del pecado en tu vida. Pero solo Jesús te puede librar. Solo Él puede romper las cadenas del pecado y transferir tu vida, sí, de las tinieblas a la luz. Con este propósito vino Jesús a nosotros. Él trajo el reino porque nosotros no podíamos llegar ni acceder a Él. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que le busque con un corazón humillado, contrito, dejando atrás su incredulidad, reconociendo que Él puede salvar, Él nos restaura nuevamente. Así que este es el mensaje. Arrepiéntete de tus pecados, déjalos atrás, olvídalos y ven corriendo a los brazos de Jesús. En este versículo que estamos viendo, versículo 8, podemos ver en la segunda parte la reacción de los nobles, de los ricos. Nehemías les dice: ¿venderéis a sus hermanos entre nosotros? Pregunta Nehemías. Y todos se quedaron callados totalmente, no encontraron respuesta. Hermanos, en parte esto es obvio, era la reacción correcta, sí, no decir nada al respecto. Aunque podemos ver que siendo exhortados ellos no se justificaron delante de Él. ¿Cuántas veces tú y yo, un hermano viene y nos exhorta en el amor de Cristo y en la verdad de su palabra, y nos hacemos los ofendidos? Decimos que no nos gusta pelear, que dejemos las cosas por la paz. ¿Cuántas veces nos justificamos delante de las personas por nuestros pecados, por nuestros actos pecaminosos? Ellos se quedaron callados. Escucha, hijo mío, palabras del hombre más sabio. Seamos prontos para escuchar y tardos para hablar. Ellos no encontraron respuesta, pues meditaron ante la ley del eterno Dios, y ante ella no hay nada más que hacer que aceptar y obedecer.
Nehemías estaba llamando al pueblo. ¿Al pueblo a qué? Al arrepentimiento. Y quiere destruir totalmente estas divisiones. Todo el autoritarismo que había entre los ricos sobre los pobres. Y les continúa diciéndoles, dice palabra en el versículo 9 claramente. No está bien, no es correcto lo que hacen. No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del pecado de las naciones enemigas nuestras. Haciendo esta pregunta en oración afirmativa sería, debemos andar tú y yo en el temor de Dios. ¿No ven que seremos burla y vergüenza a nuestros enemigos? Ya mencionamos lo que nos dice Levítico sobre lo que se debería de hacer en estas situaciones. Y podemos ver aquí la causa de todo este gran mal. La causa de la opresión, la causa de la codicia y los cobradores, la causa de la esclavitud y la usura, al igual que la causa de tus pecados y mis pecados. Y es que no existe temor de Dios en nuestras vidas. Hemos abandonado a nuestro Dios y desechamos su palabra. Agarramos el Nuevo Testamento porque es lo que nos conviene y nos olvidamos del Antiguo. No, para nada. Es un Dios completo y perfecto y debe de haber temor en nuestras vidas hacia Él. Y no es un temor, usando la ilustración de Lutero, no es un temor servil, como un siervo que ve llegar a su dueño y que sabe que lo va a golpear y empieza a tener miedo. No, sino que es un temor reverente, limpio, perfecto ante nuestro Dios, como un niño hacia su padre. ¿Por qué? Porque su padre lo cuida, porque su padre lo guía, porque su padre lo alimenta, porque su padre lo protege, porque su padre da su vida por este niño y el niño puede ver el gran amor que tiene su padre. ¿No puedes ver, hermano, el gran amor que Dios tiene para contigo y para conmigo? ¿Cómo pues nos atrevemos a ofender a nuestro Dios, desagradándole? A un Dios que es 3 veces santo. Aquel Dios que es totalmente suficiente, sustentable y satisfecho en sí mismo, que no necesita de ti ni de mí, sin embargo que ha pensado en nosotros y que en la eternidad pasada nos eligió para ser sus hijos. Señor mío, a tu merced estamos, Dios mío y Rey mío. Sálvanos por tu misericordia. En el versículo 10 continuamos y vemos a Nehemías ahora como un proveedor. Pues él estaba ayudando al pueblo y les prestaba dinero y grano. Él pudo hacer esta petición y dijo, les ruego más que una simple petición, una súplica. ¿A qué? A abandonar este pago de usura que estaban cobrando sus hermanos a los pobres. Hermanos, les rogamos en el amor de Cristo que dejemos nuestro pecado, aquello que nos separa y que mancha el nombre de nuestro Dios. En el versículo 11 vemos y dice Nehemías, restituyan sus campos, viñas, casas, denle la 100ª parte del dinero y grano, del mosto y aceite que exigen. En pocas palabras, Nehemías les estaba diciendo al pueblo, perdonen a sus hermanos, sí, perdonen a los necesitados, así como nosotros hemos escuchado, ¿no? Y hemos orado. Perdónanos, Padre, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué tienes con tu hermano? ¿Qué tienes con tu prójimo? ¿Hay amargura? ¿Hay rencor? Perdona, así como tú has sido perdonado.
sin merecerlo. Versículo 12 al 13. Podemos ver después del ruego que los ricos responden, al igual y los sacerdotes acceden ¿a qué? A esta propuesta que Nehemías había hecho. Todos prometieron hacerlo, cumplirlo. Y en el versículo 13 podemos ver que le da una gran advertencia al pueblo. Empieza a sacudir sus pliegues Nehemías y dice Nehemías: así sacuda a Dios de su casa y de sus bienes a todo el hombre que no cumpla esta promesa. Y todos estuvieron de acuerdo. Estaban nuevamente, por la gracia y la misericordia de Dios, en un mismo sentir. Nuevamente había llegado a un punto de unidad. Y todos juntos, la asamblea alabó al Señor. Sí, la asamblea proclamó unánime su mérito y valor. Hermanos, el favor de Dios en la autoridad de Nehemías, la cual concedió al pueblo ser confrontados por su pecado. El favor de Dios que concedió que los nobles se sometieran ante la propuesta de Nehemías, aun cuando tenían que entregar y renunciar a ciertos privilegios, de los cuales ellos se habían apropiado, que no eran dueños. El favor de Dios unificó, al igual hoy en día, familia. Hoy estamos celebrando, sí, a nuestro Dios, pues Él nos ha redimido a nosotros. Jesús vino como siervo para restaurar a aquello que se había perdido. El bendito del cielo ha dijo en la cruz: consumado es. Palabra de victoria, palabra de triunfo y de celebración para su pueblo. En la cruz, Cristo paga la deuda que jamás podríamos pagar en nuestras fuerzas. Nuestra deuda que teníamos pendientes ante el santo Dios. En la cruz, Jesús logró nuestro perdón. Solamente a aquellas personas que se arrepienten y creen pueden acreditar este perdón. Puedes llegar ante Dios y decir: he mentido, y Él te dirá: no hay más deuda. Puedes decir: he asesinado, y escuchar: está todo pagado. Puedes decir: soy culpable de fornicación, soy culpable de adulterio, soy culpable de homosexualidad, y puedes escuchar: tú eres perdonado. Hemos sido comprados por precio de sangre, y ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nuestras vidas. Ahora somos un pueblo, nuevamente, ese pueblo que Dios ha elegido y que hoy nos permite alabar juntos, adorar. Hoy nos permite reconocer sus virtudes de aquel que nos amó, y podemos quedar quietos, en quietud, impactados ante sus poderosas obras. El pueblo nuevamente fue unificado, pues escucharon, atendieron a la voz de Dios. Él los rescató. Veamos pues a continuación cómo fue la importancia de Nehemías, el gobernador que Dios usó para guiar al pueblo. Punto número 3. El gobernador de un pueblo. En el versículo 14
al 15 podemos ver, más bien en este capítulo 5, vemos ciertas acciones de Nehemías. Hemos visto que no era cualquier hombre, pues era una persona temerosa de Dios, como hemos visto hasta hoy. En el capítulo 1, versículo 4 de Nehemías, hemos visto cómo Nehemías también era un hombre de oración y no se movía sin antes consultar a su Creador. En el capítulo 2, versículo 4, nuevamente podemos ver y nos confirma el carácter de Nehemías. Un hombre también de confianza, pues era copero del rey Artajerjes. En el capítulo 1, versículo 11 vemos esto. Y era un siervo y líder en la reedificación. Era un estratega. Lo vimos la semana pasada en capítulo 4, 16 al 18. Y era un hombre generoso, como lo vimos en el capítulo 5, versículo 8. Él era un hombre atento a las necesidades de su pueblo. Vemos que Nehemías fue enviado para la reedificación de la ciudad y fue puesto como gobernador de este pueblo. Vemos en esos versículos 14 que él duró 12 años y mientras estaba en el poder, ni él ni los suyos comieron el pan del gobernador. Esto nos indica cómo Nehemías vive una vida totalmente desinteresada, sin aprovecharse ¿de qué? De los privilegios que le correspondían. Él era merecedor, sí, de un sueldo. Sin embargo, vemos que no lo toma, no lo acepta. En el versículo 16 continuamos viendo el contraste de Nehemías ante los demás gobernadores que habían gobernado al pueblo. Los demás gobernadores sí aceptaron estos pagos, los que estuvieron antes que él. Nehemías, él no quiso meterse en el negocio de los bienes, no quiso sacar beneficios, no se quedó con nada de manera encubierta o haber ganado de mala forma. En el versículo 17 vemos a Nehemías, que era una persona que incluso tenía a su mesa a 150 invitados. Él los recibía y a judíos de las naciones de alrededor. Y él lo hacía por su cuenta. Todo corría por él mismo, el pago. Él era generoso en gran manera. Era diferente en todos los sentidos a los demás gobernadores que había tenido el pueblo. En el versículo 18 podemos ver que él no pidió ni reclamó lo que le correspondía como gobernador. No. Era una persona unida en espíritu con el pueblo. Tenía la empatía y la simpatía por sus compatriotas que trabajaban arduamente en la construcción. En el versículo 19 podemos ver que Nehemías sabe que la memoria de los hombres es rápida, fugaz. ¿Y qué hace? Se dirige a su Señor. Acuérdate de mí. Pues él sabía que las cosas que él había hecho eran para servicio de su Dios y que solamente los había logrado por el temor reverente a él. La vida de Nehemías nos muestra al gobernador perfecto. Es tan solo una sombra de aquel que habría de venir. Sí. Jesús, el Verbo encarnado, enviado para rescatar lo que se había perdido. Nuestro Señor Jesucristo, que reedificó y estableció nuevamente a su iglesia. Jesús, quien intercede por su pueblo constantemente. Jesús, el bendito Hijo de Dios, que vino a rescatarnos, sí, del pecado, del mundo y del tentador. Sí, Jesús que nos llamó a la mesa del Rey
a sentarnos con Él, a disfrutar de su presencia, de su unión, la cual el Padre nos ha dado, y de su comunión para disfrutar de Él y de lo que Él ha puesto para nosotros. Nehemías oró: acuérdate de mí. Mas Cristo en la cruz, con sus manos clavadas, con la corona de espinas en su cabeza, con su cuerpo latigueado, con su cuerpo traspasado, dolido y molido, con su cuerpo hecho pedazos, siendo maldecido, pudo decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas acciones del gobernador Nehemías eran hechas solamente por un hombre que conocía y vivía en la santidad de su Dios. Vivía en el temor de su Señor y de todo lo que provenía de Él. ¿Cómo quieres vivir hoy tu vida, hermano, familia? Honradamente, oración en cualquier circunstancia, fidelidad, entrega a Dios. ¿Quieres servir en lo que Él te ponga? ¿Quieres mostrarle a los demás quién es tu Señor que te ha rescatado y librado? Vivamos en el temor de Dios. Conozcamos a nuestro Dios y conoceremos nuestra necesidad primaria, que es Él, Cristo nuestro Señor. A manera de conclusión, hemos visto una diferencia entre las clases sociales en el primer punto. Todos los gentiles ahora, como judíos, hombre y mujer, están esclavizados al pecado, mas ahora somos libres en Jesús. No hagamos distinción entre nosotros, ya sea por estatus, ya sea por habilidades, por dones o por físico. No. El pueblo es para ser uno en Jesús, pues es un cuerpo, trabajando los unos con los otros para la gloria de nuestro Dios, unánimes en armonía, muriendo nuestras vidas para que Él viva en nosotros, para mostrar la gloria de aquel que es la cabeza, que es Cristo. Habrá momentos de dificultad, sí. Habrá momentos de aflicción, pero busquemos su perdón, busquemos su arrepentimiento, busquemos creer en el Señor y Él nos librará y Él nos restaurará nuevamente como lo ha hecho con su pueblo. Hoy el mundo te ofrece todo: comodidad, materialismo, belleza, mas tú y yo debemos vivir dependiendo de nuestro Dios como Padre. Estemos viviendo diligentemente y vigilantemente cada situación para que nuestros motivos sean correctos ante nuestro Dios y que solo sea un fin: agradar, honrar, exaltar y glorificar su nombre. Podemos ver que Nehemías era un verdadero hijo de Dios. ¿Estoy reflejando yo el ser un verdadero hijo de Dios? ¿O solamente estamos encerrados por miedo a un virus? ¿Tenemos miedo? Confiemos en Cristo. Es válido tener miedo, pero lo que no es válido es quedarnos ahí, pues sabemos que nuestra victoria hecha está en las obras de Cristo Jesús. Seamos, hermanos, gobernados por la supremacía de Jesús en nuestras vidas y que Él tome control de todo nuestro ser. Para terminar, Eclesiastés 12, versículo 13. La conclusión cuando todo se ha oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos,
porque esto es el todo del hombre. Hermanos, sobre todo, adora a Dios, atesora a Jesús en tu vida y vivamos en su Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios y Salvador, todo lo diste ahí en la cruz. Sí, el pago por mis pecados y el pecado de tu pueblo, Señor. Con esa bellísima sangre carmesí que fue derramada para cubrir nuestra transgresión, iniquidad, ofensa e insultos ante ti. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús hemos sido redimidos. Y ahora, los que antes no eran pueblo, ahora somos pueblo en Cristo Jesús, Señor nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad a nuestras vidas. Y Padre, ahora permítenos, como tu pueblo lo hacía, unánimes, juntos, en un cuerpo, alabar al Cordero, aquel que nos ha rescatado, sí, a aquel que murió, mas al tercer día resucitó y que está sentado a la diestra de Dios Padre, en quien tenemos salvación y el perdón de nuestros pecados. Permítenos, Padre, adorarte y alabarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, humillados ante tu presencia. Amén.